capítulo número 2. Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. ¿Lo tiene? Evangelio según San Marcos, capítulo número 2. Vamos a leer, mis santos hermanos, desde el versículo primero, ¿sí? Marcos capítulo número 2, versículo número 1 hasta el versículo número 4. Verso 1 al verso número 4. Y leemos la palabra de Dios. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Verso 2, léalo por favor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Verso número 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Hoy vamos a predicar por el tema ¿hasta dónde nos puede llevar la fe? ¿Hasta dónde nos puede llevar la fe? Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias en esta hora, oh Dios, porque nos permites, Señor amado, primeramente el poder congregarnos, nos permites poder estar aquí en tu casa. Espíritu Santo, gracias porque también en esta semana nos has dado el privilegio de poder tener un horario, Señor amado, que nos facilita enormemente el podernos congregar. Gracias también porque de entre las muchas ciudades de nuestro país, Padre, Padre, está bajo tu control y bajo tu dominio, oh Dios, Padre, esta plaga. Oramos obviamente por aquellas ciudades que todavía están en crisis por parte de la pandemia. Padre, y pedimos en ti, Señor, que tu gracia y tu misericordia los alcance. Ahora te suplico que nos prepares. Quita de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor amado, todo aquello que tú sabes que nos pueda distraer, todo aquello que pueda, Señor, impedir la normal atención a tu palabra. Señor, contrólala tú, Señor. Guía, Señor amado, Padre, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo a no solamente poder atender el mensaje, sino también a disponer, Padre amado, nuestro ser para que éste pueda obedecer a dicho mensaje. Mi Dios, gracias pues te doy, creyendo que tú lo harás, Padre. Mi Dios, glorifica a Cristo en esta hora, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Libro del Evangelio de Marcos, capítulo número 2, hemos leído versículo 1 al verso número 4. ¿Hasta dónde te puede conducir o te puede llevar la fe? Mi amado hermano, cuando queremos definir la fe, es evidente que la Biblia tendrá por su parte un concepto muy claro, muy conciso, pero muy mal posiblemente entendido. Ven conmigo a Hechos capítulo número 11. Sí, ven conmigo por favor al libro de Hechos capítulo número 11. Quisiera analizar dos términos en particular para poder entrar como introducción dentro del texto que hoy queremos analizar, estos primeros versículos. Cuando vamos a la escritura de Hebreos capítulo 11, verso 1, Hebreos, borre el asunto, Hebreos, tengo que calibrar los lentes.
Hebreos capítulo 11, perdón. Hebreos, sí, capítulo 11, verso número 1. Están atentos, eso me está bien, estamos bien. Vamos bien. Yo ya estoy cansado, créanme que hoy me ha tocado saltar. Sí, desde la mañana vengo recién de la flor allá predicando y vengo corriendo para acá. Acá estamos. Lo importante es que el Señor nos da fuerza. Amén. 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 Dice pues la Escritura, Hebreos capítulo número 11, versículo primero nos dice: es pues la fe. Y quiero entrar con esto para poder abrirnos camino en el Evangelio de Marcos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver, la convicción de lo que no se ve. Ahora, pregunto, ¿qué es certeza? Un buen sinónimo, seguridad. ¿Qué es convicción? Ahí ya como que muchos, a ver, ¿cómo es la cosa? Ya dijimos que era seguridad, certeza. ¿Y convicción? Vamos a entrar en detalle porque a veces ahí es donde la mente nos juega, porque asumimos, cuando leemos textos bíblicos, asumimos los significados, pero nuestro asumir puede dejar fuera, mi amado, las grandes verdades escriturales para poder tener una verdadera no solo comprensión del texto, sino para poderlo así aplicar ese texto a mi vida. Mira que si yo no entiendo la escritura, muy difícilmente la podré aplicar a mi vida. Ahora, cuando hablamos de certeza, si voy al texto de Hebreos 11:1, el cual dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Mi amado, ¿qué era la certeza? Usted ha dado un buen sinónimo de ello: seguridad. ¿Qué dice un diccionario con respecto a esto? Certeza es la seguridad, tal cual como usted lo ha mencionado, plena, seguridad plena de la verdad de una proposición. Ahí muchos ya se quedaron con la boca abierta. Repito, seguridad plena de la verdad de una determinada proposición. Es evidente que muchos dicen: ¿y proposición qué es, hermano? Obvio, y vamos a dar la respuesta. Proposición, mi querido hermano, tiene que ver con respecto, y aquí es donde quisiera de pronto dar algún tipo de luz, como para poder adentrarnos en esta expresión de la proposición. Mi querido hermano, es la expresión, la proposición, es la expresión verbal de una sentencia, ojo, de una sentencia que se asume. Ahora, como para poder dar a manera de práctica un significado entendible de todo lo que es la certeza, es la seguridad de aquello que se te propone y tú lo aceptas como una verdad. Ejemplos: cuando alguien se te declara. ¿Cuántas están casados acá? ¿Cuántas están casadas? Tienen esposos, ¿verdad? A las que están casadas, los solteros no, sigan estudiando. Casados, ¿cuántos de ustedes, ahora la pregunta es válida, ¿no? ¿Quién se le declaró a quién? ¿Quién le pidió matrimonio a quién? Por ejemplo, a mí me pidieron. Me sacaron de mi casa, entonces, vamos bien. ¿A cuántos les hicieron la promesa o le pidieron la mano? No la mano, ese está figurativo, le piden todo el cuerpo, pero es la mano lo que se suele pedir. ¿A cuántos le fueron a pedir la mano? Ahora, quiero hacer simplemente resaltar, es que cuando usted recibió la promesa, ¿la creyó o no la creyó? Sea honesto, no me va a decir: ay, no sé. Está casado, ahí lo tiene al idóneo al lado suyo. No me diga qué pasó después, ya eso es otra cosa. Pero vamos al hecho como tal. Cuando usted recibió la propuesta, ¿le creyó o no le creyó? Sí, se la creyó. Dirán muchos: o sea, que por gusto creí. Ya está fregado, ahí está al lado, póngase a orar por él. Mi amado,
A eso se le podría determinar certeza. La seguridad de algo prometido. La seguridad de una sentencia dada, de la cual la Escritura obviamente también tiene, y de hecho si usted abre la Biblia, inclusive se ha sacado una versión bíblica que se llama promesas. No sé si la habrá escuchado. Sí, donde se resalta, obviamente, dentro de toda la Biblia, se remarca o se resaltan las promesas de Dios. A eso, cuando uno le cree, se llama certeza. ¿Sí? Cuando uno cree a una promesa, a esto se llama certeza. Yo le creo. Es como cuando, tomando ejemplos de casa, es como cuando la mamá o el papá le dice, mira, haz esto que yo ya vengo y salimos a comprarte el par de zapatos. Sencillo. ¿Qué hace el muchacho? Recibe su promesa, la recibe con certeza y dice, ¿de verdad? Sí. Listo, entonces. Ya ese muchacho va a quedar inquieto por la promesa que usted le ha dado. Ahora, voy a dejar ese ejemplo ahí en stand-by, ¿sí? En espera, para ahora ir otra vez a Hebreos capítulo 11, verso número 1, el cual no solamente hablará del término certeza, sino que también, ¿qué más dice el texto? ¿Qué dice? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es decir, de lo que se va, de lo que le han prometido. Pero también dice que es la convicción de lo que no se ve. Aquí ya viene otra cosa. ¿Qué es convicción? Siempre los significados ayudarán a dar el completo entendimiento de las expresiones que Dios tendrá para nosotros. Cuando hablamos de convicción, apunte por favor, porque yo sé que a usted le gusta apuntar, tomar referencia. La convicción es el acto, ojo, es el acto o el efecto de estar seguro sobre algo. Usted dirá, pero eso es seguridad. No, no es seguridad, porque es el hecho como tal. El acto, el hacer, sí, o el efecto de estar seguro. Es decir, yo hago algo, pero porque estoy seguro de la certeza que se me ha dado. Es decir, que mientras la certeza me da seguridad, la convicción me pone a trabajar en esa seguridad. Es el acto como tal. Mi amado, y tomando el ejemplo que lo dejé ahí en el aire, acerca del muchacho, al muchacho se le dice, mira, voy y regreso y salimos a comprar el par de zapatos, pero limpia la casa. Y el muchacho va a cumplir su parte, no solamente creyéndote de que vas a hacer algo por él, sino que él tiene que ponerse ¿a qué? ¿A qué? A arreglar la casa. Y él lo hará creyendo por la promesa que tú le has dado. Ahora, dicho esto, mi amado, y volviendo obviamente al texto de Marcos capítulo número 2, porque hemos leído, y esto simplemente lo único que va a hacer es abrirnos la puerta para el texto bíblico, recordando, mi querido hermano, sí, el tema de esta noche, hasta dónde te puede conducir la fe, o hasta dónde te puede empujar la fe, o hasta dónde te puede llevar la fe. De ahí podrías tú adornarlo como más digamos, de pronto te ilustre en esta hora la enseñanza. Mi amado, vemos a cuatro hombres que tienen un amigo paralítico. 4. De estos 4, mi amado, sí, mi amado, tienen una afinidad especial por este enfermo. No sé qué los une. Si el parentesco, si los está uniendo posiblemente la amistad, si los une la pena, los une de alguna forma algún otro vínculo, no lo sé. Pero algo es seguro, estos 4 quieren hacer algo por este paralítico. Quieren hacer algo. Y dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 2 de Marcos que Jesús va otra vez a la ciudad de Cafarnaúm. Y allí dice la Biblia, después de algunos días se oyó, o por ahí se divulgó que Jesús estaba ¿en dónde? ¿En dónde estaba Jesús? En casa. La pregunta es, ¿en cuál casa? Yo sé que a muchos ya que conocen la Biblia dirán, Jesús no tenía casa. ¿Cierto o falso? ¿Ah? ¿Tenía o no tenía casa? Jesús dijo, yo no tengo casa. Eso es otra cosa.
Jesús dijo, yo no tengo dónde reposar mi cabeza. No se refería a que no tenía dónde vivir. Jesús no andaba por ahí arrimado a la gente. Oye, dame de vivir. O sea, pues, déjame pasar esta noche. No, Jesús tenía casa. Lo que él no tenía era propiedades que lo ligaran a este mundo. Eso es otra cosa. No tener un lugar donde reposar su cabeza, es decir, no tengo un lugar donde yo podría estancarme y decir, no me puedo mover porque tengo que atender aquello o cuidar de aquello. Eso implica la expresión, no tener donde reposar mi cabeza. Jesús tenía casa, y no solamente lo declara Marcos, sino también lo declara el apóstol Juan. Ven conmigo, por favor, acompáñame al Evangelio. Siempre la palabra, mi amado hermano, es la que tendrá que darnos las pautas para poder aprender. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 1, en el contexto bíblico, ya vamos a leer, voy a citar los pasajes del versículo número 37 en adelante. En el contexto bíblico, Juan el Bautista ya había identificado a su primo como el Mesías, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tenía seguidores, tenía discípulos, pero una vez que Jesús aparece en el escenario, Juan sabe perfectamente que él tiene que menguar y Cristo ¿tiene qué? Tiene que crecer. Juan el Bautista sabe que él tiene que desaparecer del escenario para que ahora Jesús tome el protagonismo de todo esto. Y él, cuando menciona en esta otra parte, he aquí el Cordero de Dios, le está hablando directamente a sus discípulos, a los discípulos de Juan. Ellos, al escuchar esta declaración, inmediatamente se despiden de Juan y comienzan a seguir ¿a quién? A Jesús. Ahora, dicho esto, versículo 37 nos dice, le oyeron hablar los dos discípulos y comenzaron, dice la Biblia, ¿qué? Y siguieron a Jesús. Verso número 38. Y volviéndose Jesús, es decir, como que sintió alguien que le respiraba en la nuca, Jesús se detiene y se vuelve a ellos y les dice aquí, ¿qué buscáis? Le extrañó a Jesús ver a dos que él no había llamado. ¿Qué buscáis? Y allí ellos le responden diciendo, Rabí, que significa, ahí está el significado, maestro. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde moras? ¿Dónde está tu lugar? Pues venir. Vieron dónde moraba, es decir, dónde vivía, y aún más se quedaron con él. ¿En dónde? ¿En el parque? ¿En dónde? En su casa. ¿En la casa de quién? ¿De sus discípulos? No, en la casa de Jesús. Se quedaron con él, dice aquí, porque era como la hora 10, es decir, ya eran las últimas horas de la noche. Y allí, mi amado hermano, Jesús tenía un lugar donde pernoctar. Ahora, dicho esto, mi amado hermano, y volviendo al Evangelio de Marcos, capítulo número 2, se oyó que Jesús estaba en casa. Ya tenemos eso claro, ¿verdad? Jesús está en su casa. ¿Y por qué hago esta referencia o por qué remarco todo esto? Porque lo que va a pasar, Jesús de pronto no lo hubiera permitido si hubiera sido en otro lugar. Amén. Porque va a pasar algo insólito en su casa. Va a haber daños a la propiedad en su casa. Amén. No sé, pero imagínate que alguien por querer escuchar el mensaje venga y rompa la puerta. Y a pastor, quiero escucharlo y plum, me tira la puerta. Ay, hermano, ¿qué pasa? Amén. Ahora, dice la Biblia que en el verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos, obviamente, ¿fuera de dónde? ¿Fuera de dónde? Fuera de la casa de ¿quién? De Jesús. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y desde allí, desde su casa, dice la Biblia, y les predicaba. Ahora yo no sé, bueno, si su casa es grande, aun cuando los que vivimos por aquí, por estos sectores, las casas son de 6 por 12. Si acaso vive en Bastión, un poquito más grande, de 8 creo que son, ¿verdad? De 8 por 15 me parece, a lo mucho. ¿Sí? No son más. Pregunto,
Y eso dividiéndolas por los dormitorios, el baño, la cocina. Pregunto, casa llena, ¿cuántos entran en su casa? Casa llena, ¿cuántos? ¿Hasta cuántos invitados han entrado en su casa? Serán unos 20, más. ¿A cuántos les han entrado 50? 20 adentro, 30 afuera. Presta silla por todo lado. No, la Biblia no dice cuántos, pero la Biblia sí dice que era una multitud. Y eso a mí obviamente ya me llama la atención, porque las casas en los tiempos de Jesús no eran tan grandes. De hecho, habían espacios comunales. Y esto, obviamente, casi no habían paredes, pero eso como que daba lugar a que más personas puedan entrar. Pero igual, una casa, mi amado hermano, si quisiera ser un poquito generoso, de 10 por 20, igual no alberga mucha gente. Ahora, algo es seguro, la casa estaba full. La Biblia dice con claridad, mi querido, en el versículo número 2, que ya no cabían ni aún a la puerta. Es decir, que ya eso estaba a rebosar. Así como cuando se dice, hermanos, va a haber ayuno y aquí la gente ni entra, ¿no? Algo así semejante. O como hoy en la mañana decía, hermanos, a trabajar para el evangelismo. Y la gente venía y subía y subía. Y yo decía, esto está vacío, pero la gente sigue subiendo. Todo lo opuesto, ¿no? Mi amado, es necesario entender que Jesús se encuentra en su casa recibiendo a una gran multitud, pero allí Él aprovechando ¿para qué? Para predicar la palabra. En el verso 3 comienza, diríamos, no quiero decir el conflicto, pero comienza a estremecer, de alguna forma este acontecimiento comienza a estremecer el corazón de Jesús. Recuerda el tema de esta noche, ¿hasta dónde te puede llevar o te puede empujar o te puede arrastrar la fe? ¿Qué cosas te podría llegar a hacer la fe por el Señor? Recordando que la fe es la certeza, pero también es la convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no puedo, ver, pero cuando no lo puedo ver, como es convicción, me motiva a hacer algo. ¿Me entiende? Me motiva a hacer algo. Ahora, dice la Escritura que allí vinieron a Él unos trayendo un paralítico. Un paralítico. El cual, dice la Biblia, era cargado ¿por cuántas personas? Por 4. Versículo número 4 sigue diciendo, y como no podían acercarse a Él, obvio, porque todo estaba lleno, ¿verdad? Y en la puerta había ¿qué cosa? Una multitud. Y como no podían acercarse, dice allí, a Él a causa de la multitud, mi amado, se atrevieron a hacer algo insólito, no común, algo que no, diríamos, hubiese sido admisible en ningún otro lado. Esto solo puede pasar en la casa de Jesús. ¿Cuántos saben que esta es la casa de Jesús? Solo aquí pueden pasar cosas que otros no pudieran admitir. Solo en su casa Dios puede permitir muchas cosas que posiblemente fuera de esa puerta no ocurran allá afuera. Por eso es bueno conocer a través de la Biblia que es aquí donde Dios ha prometido derramar bendición y vida eterna. Ahora, si Dios quiere derramar bendición y antes de hacerlo quiere o permite algo fuera de lo normal, mi amado, la iglesia debe de aceptar aquello por la fe, que así ha de ser. Y hasta cierto punto ellos generan en su atrevimiento a esa fe hacer algo totalmente fuera de lugar. Ellos, mi querido hermano, dice el versículo número 4, ellos descubrieron, ¿qué cosa? El techo de donde estaba. No me pregunte, ¿y qué era, hermano? ¿De zinc, de adobe, No me pregunte eso. Simplemente entendamos en lo más sencillo de la palabra que ellos, mi amado, dañaron el techo. Lo descubrieron. No sé si tendría clavos, si estaba amarrado con alambre, amarrado con soga. Algo es seguro. Había un techo y ellos hicieron un hueco. Y un hueco lo suficientemente grande
para que por medio de ese hueco pueda caber, ¿qué cosa? Una camilla y el enfermo subido en esa camilla. Es decir, hicieron el hueco. Mira, en la lógica de cualquiera de nosotros, en la sensatez o en lo razonable, cualquiera de nosotros hubiera hecho esto. Está lleno, tengo una necesidad, he traído al necesitado y en mi lógica diría, esperemos que termine el culto, ¿verdad que es así? Que se desocupe y entonces al final que nos regale unos minutos para que ore por el enfermo. ¿Cierto o falso? Eso es lo normal, eso es lo acostumbrado. Pero amado hermano, en las casas de Jesús pueden pasar cosas totalmente abruptas, por así decirlo. Pueden pasar cosas inesperadas, pero que Dios, mi amado hermano, desea que pasen. Desea que pasen. Diría cualquiera, o sea que a Jesús le encanta que le tiren las paredes. Bueno, sí, si es para buscarlo de todo corazón, no hay problema. Pero en su casa, cuidado, vas a patear la casa del vecino, porque te vas a meter en problemas, te va a hacer una demanda civil por aquello. Mi amado, en la casa de Dios, mi amado, Dios se da el lujo, por así decirlo, de que sucedan cosas que afuera no puedan suceder. Yo, mi amado, he experimentado, y creo que muchos de ustedes también, que a veces uno en la casa quisiera que Dios lo ministre, quisiera que Dios le hable, que no digo que no pasa, pasa, pero amado hermano, cuando Dios se mueve en su casa, esto es algo distinto. Cuando Dios ministra en su casa, mi amado hermano, nos remueve las entrañas. Cuando Dios derrama en medio de su casa su presencia, mi amado, algo sobrenatural experimentamos. Eso solo pasa en su casa. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 5, al ver Jesús la fe de ¿quiénes? De ellos. ¿Cuáles ellos? Los 4. Dijo entonces al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hoy no me voy a concentrar en el paralítico, ni en lo que va a provocar el milagro. Hoy me quiero concentrar en los 4. Hoy me quiero concentrar en la fe de esos 4 y en la acción que hicieron estos 4. Mi amado hermano, la Escritura, recordando, Hebreos 11:1, ¿qué nos decía? Que la fe es la certeza de lo que se espera, recordando que es la seguridad de lo que tú quieres recibir, pero también es es el acto, ¿sí?, que te mueve en esa certeza. Mi amado, estos 4 no estimaron, y me interesa mucho analizar esto, no estimaron limitaciones para poder recibir para su amigo el milagro. No estimaron qué cosa, no estimaron posiblemente hacer daños a propiedad ajena, porque era la casa de quién. No lo sé, pero si usted Jesús le dijera, te invito a mi casa, usted, creo yo, que entraría primeramente bien engalanado, bien perfumado, ¿verdad? Delicadamente, ¿sí o no? Si algo le dice, traiga esa silla, la cogería, pero así con delicadeza y despacito. Uy, para que no se dañe la silla de Jesús. Pero estos 4 no. Estos 4 dijeron, hay necesidad, tengo a mi enfermo afuera conmigo, no puedo llegar a la casa de Jesús. Ya sé lo que voy a hacer. Le voy a hacer un agujero tan grande como para que si quepa mi enfermo, quepa la cama y ahí que Jesús haga lo que tenga que hacer. Totalmente absurdo. Pero esa fe, mi amado hermano, tuvo o trajo la atención de Jesús. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a ser llevado por la fe? Una pregunta válida. ¿Qué harías por fe? ¿Qué te atreverías a hacer por la fe? Y digo esto porque el pueblo como tal, cuando habla de fe, se cruza de brazos y solamente lo deja en la tradicional espera.
pero no en la acción que se debe de hacer cuando se está esperando. Ojo, la acción cuando se está esperando. Cuando hablamos de fe, la mayoría de la gente piensa que es: creo en esto, me siento y a ver cuándo sucede. ¿Me entiende? Cuando se habla de fe, por lo general la gente asume que fe es sentarse a esperar. Que fe es preparar, no señor, luego de haber leído la Biblia, preparar un té y sentarme a beber bocado a bocado, a ver hasta cuándo a Dios se le antoja hacer lo que dice la Escritura que hay que hacer. Pero la fe bíblica es la fe que me hace confiar en su promesa y me hace hacer, si fuese posible, hasta locuras para poder ver mi fe accionada. Estos no dijeron, esperemos a Jesús. Estos dijeron, yo quiero ver a Jesús ahora. Si la gente me lo impide, yo irrumpiré en medio de la gente. Yo me imagino, amado hermano, que cuando comenzaron a hacer un hueco allí, los que estaban, digo yo, hecho un tumulto alrededor de Jesús, posiblemente muchos sentados, porque era la tradición sentarse ahí en el suelo, acomodado, y cuando de pronto alguien haciendo esto, y el otro, ¿y qué pasa? Hay termitas acá. Que el palo se apolilló y está cayendo carcoma. Mi amado, de seguro esto tuvo que haber de manera abrupta, haber qué cosa, haber irrumpido en todo lo que estaba pasando. Yo ya me imagino, mi amado, si el primer hueco, alguien no sé con qué habrán cogido para hacer semejante hueco en un tejado. No sé si habrán cogido una pala, un hierro allí, no lo sé, pero algo es seguro, que el hueco de a poquito apareció una mano. Amén. Y arrancaba hacia afuera, y arrancaba, y yo me imagino que la gente sentada ahí, ¡epa! ¿Qué pasa? Y Jesús allí, callado, porque obviamente él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que ese día alguien le iba a dañar el techo. Es que él lo sabe. Él sabe que alguien ese día le iba a dañar el techo. Y yo quiero creer que Jesús, desayunando ese día temprano, sí, mi amado hermano, ese día decía, ¿a qué hora me dañan el techo? Él ya lo sabía, porque Jesús no solamente era el Hijo del hombre, Jesús era el Hijo de Dios, con los mismos, diríamos, atributos de su Padre. Mi amado, yo no sé, pero yo creo o quiero creer que Jesús hay días que está esperando que tú hagas algo fuera de lo común por esa fe que le tienes. Pero que tú mismo te restringes porque piensas que hacer esto o hacer aquello va por encima de lo que Jesús pudiera esperar de ti. Y como sientes más temor que confianza en Él, no lo haces y te privas de romper el techo de Jesús. Y Jesús abajo diciendo, y epa, ¿a qué hora rompes el techo, mijo? Quiero bendecirte, pero tienes que romper el techo. Hay mucha gente que no recibe su milagro, no recibe de parte de Dios lo que ya le ha prometido y en lo cual usted tiene la certeza, pero le falta la convicción. Oye, hermano, es que no me atrevo a pedir el empleo a fulano porque, ay, Señor, es que no, mejor que él me llame. Esa certeza es vaga. Esa certeza no me huele a certeza, me huele a duda. Dios desea que irrumpas y que te arriesgues a hacer hueco. Que te arriesgues, mi amado hermano, a perforar eso que para otros es imposible, pero que Dios te ha dicho, hazlo. Yo quiero que lo hagas. Me recuerdo tanto que un matrimonio de aquí de la iglesia, me reservo los nombres. No, déjame ver si no han venido. No han venido. Igual si ya venía, ya lo dije, se fregaron. Igual lo iba a decir.
Sí, decía, pastor, porque así con amor, no, hablando del marido, sí, solo se queje y se queje. ¿Usted cree que le pide a su jefe que le sube el sueldo? ¡No! Y yo le hago bulla en la casa. Pero habla, casi se me sale el nombre, háblale, dile. Casito, Padre, prendo en el nombre de Jesús. Dice, pero dile. Y yo le hablo, hermano, yo le hablo. Y el marido sí. Y claro, y yo digo, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Pastor, háblele usted, me dijo. Yo no lo convence usted que duerme con él, va a oír a mí. Mi amado, y allí obviamente el hombre impotente dice, es que la verdad da temor, me dijo. Da temor hacerlo. Ahora, mucha gente está pidiendo a Dios posiblemente para que le suban el sueldo. Un ejemplo. Pidiéndole, orando, inclusive cogiendo textos bíblicos, promesas de Dios. Donde la palabra nos dice, mis queridos hermanos, que yo no he visto justo desamparado ni si simiente que mendigue pan. O textos más impactantes cuando dice, yo te he puesto por cabeza, no por cola. Claro, el texto se lee bonito y hasta lo puedo enmarcar. La pregunta es hasta qué punto puedo llegarle a creer y sobre todo, hasta dónde puedo llegar yo por la fe en esa promesa. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Cuidado, me malinterpretas y el lunes vas a ir, a ver, pum, la puerta del jefe, a ver, ¿dónde está mi? Hoy te van a votar, ñañito, te van a votar. Te lo aseguro que te votan. No haga locuras. Hágalo con respeto. Vea la oportunidad. Haga un hueco en la casa de Jesús. Porque por ahí puede colarse su bendición. Quiero que bien entienda mis palabras. Mi amado hermano, mucha gente no recibe de Dios la promesa dada por la palabra porque no se atreven. No se dejan arrastrar por la fe que Dios ya ha depositado o por la promesa que Dios ya ha depositado en su palabra para usted y para mí. Hasta cierto punto, amado hermano, a veces hay que irrumpir. Yo no sé, claro, la palabra de Dios en ese sentido es muy limitada para darnos todos los lujos de detalle que pudieron haber pasado en esta historia. Y entiendo porque la misma palabra nos dice que si la escritura narrara todas las cosas que Jesús hizo, no bastarían libros como para poder dar a conocer tantas y tantas cosas que ocurrieron durante esos 3 años y medio del ministerio de Jesús. Pero si este milagro está aquí con estos antecedentes, es porque a veces hay que ser en Dios arrebatado para pedir promesas. Mi fe debe de estar acompañada hasta cierto punto de riesgos a tomar. Puede ser que Dios ya te tenga hoy en tiempos de pandemia y donde están votando, ya te tenga hasta tu aumento. Pero claro, tú estás más enclaustrado en el temor y en el desempleo que dices, no, yo en este tiempo jamás, posiblemente le pidas en el 2021. Puede ser que inclusive esté firmado tu aumento. Pero el jefe, como está en otras cosas, se olvidó de tu trámite. Y tú estás esperando en Dios, orando, clamando, ayunando, vigilando para que esto sea concedido. Y Dios dice, mi hijo, yo ya se lo di. Y su jefe ya lo sabe. Pero tú tienes que hacer el hueco y asomar la cabeza y decirle, jefe, no se olvide de mi aumento. ¿Me entiende? Hay milagros, mi amado, de parte de Dios para ti y para mí, donde a veces nos toca ir más allá de lo que posiblemente la razón me lo indique. Hay que ir más allá. Estos 4, amado hermano, hicieron algo fuera de lo común. Insisto, Jesús los estaba esperando. Yo he visto a Jesús en otra faceta que cuando se lo interrumpía era hasta cierto punto algo drástico.
era, no, bueno, hasta en partes hasta grosero. Cuando mucha gente se acercaba a destiempo y él obviamente no quería ser interrumpido, Jesús mandaba a callar o simplemente les cambiaba el tema. Mira que un día se acercaron a Jesús fuera de la multitud se acercaron su mamá y sus hermanos. Y por ahí nunca falta un comedido que quiere quedar bien con Jesús. Corriendo vino entre la multitud, se escabulló. Señor, un ratito. Tu mamá y tus hermanos están afuera. No sé, de pronto dijo, hoy gano puntos con Jesús. Y Jesús, mi amado, sabiendo que había sido interrumpido porque estaba predicando la palabra, dijo a la multitud, ¿y quién es mi madre? Imagínate que tu mamá esté afuera. Y alguien en apuro te diga, llámelo al pastor, es mi hijo, de verdad, señor. Uy, es el hijo. Viene corriendo el hermano Hamilton. Paul. Va a ponerle drama al asunto. Él piensa, hay que ganar puntos, es el pastor, la mamá, no puede ser. Y yo le diga, o Jesús le dijo, ¿y quién es mi madre? Dice, hermano, Dios, este no está honrando a la madre. Es que cuando Jesús desea ser interrumpido, mi amado, lo hace cuando hay fe de por medio. No te olvides de aquello. Cuando tu fe está ciegamente puesta en Jesús, mi amado, no solamente te diga que hagas un hueco, tírale la casa abajo a Jesús. Él está esperando eso. Que tú irrumpas, porque Él sabe que ese día tú te has atrevido a creerle y te has atrevido a poner en acción la fe que Dios te ha dicho que debes de ponerle en acción a través de su palabra. Amén, si lo estás recibiendo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe, pero recuerda que esa fe lleva certeza y lleva también, ¿qué cosa? Convicción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Tu fe debe tener certeza, pero también debe tener convicción. Dice aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Y me quiero concentrar en la parte final que dice, porque es necesario. Ojo, es una necesidad que el que se acerca a Dios. Ahora, ¿cómo me acerco a Dios? A veces lo hago de manera muy solemne. A veces lo puedo hacer de manera muy reverencial. Y está bien, porque todo tiene su tiempo. Hay tiempo para ser en Dios pasivo, pero a veces también hay tiempo para ser, en el buen sentido de la palabra, agresivo o arriesgado. Imagínate que Jesús me diga, por promesa bíblica, camina sobre las aguas. Ven, ¿qué hago yo? A ver, ¿cuál sería tu fe en ese momento? La fe tradicional, que yo esté paradito y el agua pase por mis pies. Pero yo jamás poder dar ¿qué cosa? Así muchas veces se puede ver la fe del pueblo. Donde que Jesús en la fe, Él debe de pasarme el agua, como cuando uno camina por las escaleras eléctricas. ¿Verdad que es fácil? Subirse solamente en el primer peldaño y ahí quedarse quietito. Y dirá, me estoy moviendo obviamente en ese proceso. Y digo, Señor, que así sea la fe. Que yo me pare en esa palabra y la escalera se mueva. Uy, si así fuese siempre la fe, ojo, si así fuese siempre la fe, sería fantástico. El problema es que a veces nos subimos en la misma escalera y la escalera se daña. Pero la promesa sigue estando allí, porque Dios me dice, quiero que te muevas. Pero el pueblo, ¿qué hace? Se para en la escalera dañada y dice, Señor, la escalera no se mueve.
Y dices, sí, yo sé que no se mueve la escalera, pero quiero que te muevas. Pero es que me toca subir bastante. Por eso. ¿A dónde quieres llegar con esta fe? Arriba, Señor. Listo. Camina. No, pues, Señor, yo pensé que esto era de pararse en tu palabra y esperar. Esto, mi amado, puede ser muy mal entendido por el pueblo. Es como tratar de ver a mis hijos convertidos a Cristo simplemente parado en la palabra que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así me quedo aquí. Y mis hijos son, pero demonios vivitos ahí. Yo estoy así, Señor, tu palabra. Padre, tus promesas. ¿Me entiende? Yo digo, Señor, tu palabra, tus promesas. Madruga a corregir a tu hijo, agarro el látigo y ahora sí en el nombre de Jesús comienzo a repartir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de una vez. Tengo que moverme y creer que en la disciplina Dios irá corrigiendo a mis hijos. Y que yo por la fe tomaré la autoridad que un día no tenía, pero que ahora Cristo me la ha devuelto. Pongo certeza en la palabra, pero pongo convicción en el nombre de Jesús. Debo de hacer un hoyo en el tumbado cuando Dios desea que lo haga. Quiero que me entiendas. Debo hacer un hoyo en el tumbado de la casa de Jesús cuando Él desea que lo haga. Porque también sé y entiendo por la Biblia que a veces simplemente hay que sentarse a esperar. Y eso es más difícil todavía. Donde tú posiblemente te veas sentado ahí en esas bancas, en esos asientos metálicos fríos fuera de terapia intensiva, congelándote, esperando a ver cómo puede salir tu hijo, tu marido, tu esposa de la sala de cirugía. Ahí no le puedo tirar en este caso al doctor el quirófano abajo. ¿Y cómo está? No puedo. Me toca en Dios esperar, cruzarme de brazos, pero no del alma, no del espíritu, porque por dentro sigo clamando, sigo orando, sigo reclamándole a Dios misericordia y sanidad. Pero amado hermano, hay tiempo también en Dios donde Él espera que yo sea parte de ese milagro. ¿Hasta dónde la fe te ha empujado a ti? Pregunto. ¿Hasta dónde la fe te ha podido decir, anda, bótate? Hermano, es que si me boto no voy a conseguir más trabajo. Cuando Dios está en el asunto y te dice, hazlo, ahí tú razonas y dices, uy, Señor, pero ¿qué dirá este? ¿Qué dirá aquello? Pero cuando es Dios y te dice, bótate, te tienes que botar. Cuando Dios te dice, ven, tienes que ir. ¿Sí me entiendes? Cuando Dios te dice, deja todo y sígueme. ¿Qué tal de esa promesa? Sígueme y te haré pescadores de hombres. Pero Señor, y mi negocio, y esto, y mi futuro, y aquello, y lo otro, y recién terminé la U, y recién esto, y recién lo otro. Si Dios es el que te ha llamado, tienes que hacer un hueco en la pared. ¿Me entiende? Mira que los amén se fueron, ya se han ido, van bajando. Porque la fe, mi amado, en acción, cuando se trata de grandes demandas, mi amado, mucho pueblo se resiste porque se le hace duro asimilar que también Dios a veces desea de nuestra parte, amado hermano, un riesgo de por medio. Un riesgo de por medio. No debemos, mi amado hermano, en ese sentido, desmerecer lo que hicieron estos cuatro. Dice la Biblia, ellos no podían acercarse a Él. ¿Cuánta gente, porque se ve impedido de acercarse a la promesa de Jesús, al milagro de Jesús, simplemente desisten? ¿Y qué pasó, hermano? Es que hoy no se pudo. ¿Pero por qué? Estás tú, sí. Estaba el enfermo, estaba la necesidad, sí. Pero ¿y qué pasó? Es que había mucha gente. Imagínate que los cuatro, uno solo se hubiera desanimado.
¿Y qué hacemos? Está lleno. De verdad, ¿no? Si vengamos mañana, igual está en su casa. Si nos atiende hoy, posiblemente nos pueda atender mañana. Vengamos mañana. Sí, mañana. Y todos de acuerdo mañana. Ese día, no sé, quiero creer que ese día el techo estaba blandito. Quiero creer que ese día el techo estaba en su punto como para que se venga abajo. No sé, quiero creer que ese día el techo estaba clamando, diciendo, ¿quién me hará un hueco hoy día? Era ese día. Ese era el momento, ese era el instante. Ese era el escenario que Jesús necesitaba para que la multitud aprendiera a través de 4 hombres que decidieron hacer un hueco en el techo. Es una de las pocas veces en que Jesús no recrimina absolutamente nada. Es una de las pocas oportunidades donde Jesús no les reclama, donde no le dice a la gente, mire, eso es lo que no se debe de hacer, sino que Él está allí ansioso de que le comiencen a bajar al enfermo. En pocas palabras, se hicieron espacio. Donde no lo había, ellos provocaron en Dios ese milagro. Por la fe, porque tuvieron no solo certeza, sino convicción de que el milagro era ahora o nunca. Dicen algunos, hermano, el que la sigue, la consigue. Pero con asuntos de fe, a veces no hay nadie quien quiera seguir persistiendo, seguir intentando, sino que dijeron, no lo pude, no es de Dios. Y como no es de Dios, no lo intento más. Dice la Escritura en el versículo número 5, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Me salto, mi amado hermano, porque siempre habrá gente que se va a oponer a este tipo de, diríamos, de riesgos corridos por estos 4. Bueno, lo leo, dice la Escritura, estaban allí sentados en esa multitud algunos de los escribas, los cuales dice allí, hay un término posiblemente que no sea tan reconocido, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué estaban haciendo? Dice allí que cavilaban. Ahora, este término cavilar, ¿a qué te suena? ¿Ah? Siempre en la Biblia los textos y las palabras están dadas con una razón de ser. Cavilar, aplicar el pensamiento, ojo, cavilar, aplicar el pensamiento de un modo detenido e intenso en eso que están pensando. Es decir, una vez que ocurrió esto, que ellos escucharon que Jesús le dijo a este paralítico, tus pecados te son perdonados, a ellos hasta allí les llegó el cassette. Es decir, ya no pudieron oír ni ver ninguna otra cosa que no era lo que se les había clavado en el pensamiento. Es como cuando a usted se le mete, sí, a la muchacha aquí adentro, ¿no? Y dicen, ay, es que va a ser mía, y que en el nombre de Jesús yo la reclamo. Y ahí esta edad que le da, ¿cómo hago? ¿Cómo busco? ¿Cómo le saco permiso? ¿Cómo hago para verla? Y está ahí. No hay otro desde que amanece hasta que anochece. Y la chica está, que no me hable, que no se acerque, que lo voy a mandar al diablo en el nombre de Jesús. Ella también está cavilando. A esto se les metió. Sí, no el enfermo, no los 4, porque siempre habrá gente que cuando hagas cosas como estas, mi amado, van a cavilar. Van a cavilar contra lo que Jesús hace contigo. Hay gente que te criticará y dirá, ¿cómo es posible que estos hayan hecho esto? Porque tienen ellos una forma distinta de ver la fe de aquellos que no solamente tienen certeza de Dios, sino que también tienen convicción de lo que Dios hace. Dice la Escritura, mis santos hermanos, estos estaban allí, dice, los cuales cavilaban en sus corazones y ellos decían, ¿por qué habla este así?
O sea, la enseñanza estaba linda hasta cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí llegó, digamos, la concentración del mensaje. Y dice la Escritura, ¿quién puede, hablando estos, quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero recuerda que esta cavilación era solamente ¿en dónde? Aquí adentro. Nadie se atrevía a hablarlo, pero los fariseos, mi amado, lo repetían en el cassette vez tras vez. Verso número 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, es decir, que estaban metidos solamente allí en ese pensamiento de esto que él había mencionado. Cuando él vio que ellos cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Verso número 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ándate a tu casa. Ahora, aquí hay algo para culminar, algo muy sencillo. Qué fácil es para Jesús conceder lo que a ti tanto trabajo posiblemente te cuesta recibir. La pregunta es clave aquí. ¿Qué hace que tu milagro sea tan difícil? Si para el que lo da es tan sencillo. Pregunto. ¿Por qué a ti se te hace tan difícil ver el milagro que Jesús tiene reservado para nosotros, cuando para Él a la larga es tan fácil poder dártelo? ¿No será que complicamos nosotros el asunto? ¿No será acaso que nosotros, mi amado hermano, lo llenamos de tanto esquema, de tanta política religiosa, que pensamos que para poder ver algo de parte de Jesús hay que seguir, no sé, un sistema, un orden, un parámetro plenamente predefinido, donde prácticamente decimos, a ver, para poder ver esto hay que entrar 7 días de ayuno y de oración. Luego de eso, oración de consagración, unido con Santa Cena, luego imposición de mano, y luego de eso confirmación de los ancianos, y por ahí alguien que tenga el don de profecía, y entonces vamos a ver si Dios responde. Imagínate que luego de todo ese proceso alguien diga, ¿y si hacemos un hueco en el techo? Este es carnal, quiere hacer huecos en los techos, hermano. Porque de pronto para él la fe es hacer hueco en el techo. Es su fe. Recuerda que todo viene de fe. Lo que no proviene de fe es pecado. Pero ¿qué hay de esa fe que solamente sabe hacer huecos? No, hermano, yo a la verdad, es verdad, hay que orar, hay que ayunar, es verdad. Pero cuando yo quiero algo de Dios, lo único le digo, papá, manda esto porque yo me voy para allá y es que esté abierta la puerta. Y cuando voy, la puerta está abierta. ¿Y usted qué hace, hermano? No, hermano, yo entro en una guerra espiritual desde las 3 de la mañana hasta las 7, hasta cuando amanece. Entonces de ahí luego viene el ayuno y después, mi amado, por poco y más hasta reza el rosario y si ahí salgo. Y ahí hasta a veces la puerta está cerrada. Y usted dirá de pronto hasta un católico, yo me hago la señal de la cruz y ya está abierta la puerta. ¿Por qué enmarañamos tanto la fe? ¿Por qué la hemos puesto en una bóveda con un código imposible de descifrar? Cuando a veces para poder tener acceso en Jesús es hacer un hueco en el techo. Es decir, Señor, yo sé que a esta hora todos los oradores de casa de oración están que claman, pero yo sé que estás atentos a ellos. Pero hoy yo quiero venir haciendo un hueco y decir, Señor, aquí estoy.
Y ¿sabes qué? Me duele la panza. Si me harías el favor de sanarla, te lo agradecería. Gracias, Señor. Hermano, me acosté y ya no me dolía. Yo he visto milagros así. Donde digamos así, el discurso tradicional no funciona. No digo que no es eficaz, pero he visto a veces que el discurso tradicional no funciona. Porque a veces el Señor quiere romper el molde. Él quiere que se rompa el techo. A veces Él pone a veces en muchas cosas. Mira, tienes que ir a la izquierda, mira a la derecha, sube, baja, brinca, así, agáchate, vuelve a ponerte de pie y ahí vas a encontrar el pescadito. Y dentro del pescadito, ¿qué cosa? Las monedas para él. Sí, a veces es así. A veces hay que seguir estrictamente el plan. A Pedro le dijo esto, el Señor. Anda, coge una caña de pescar, ándate al mar, arroja, saca el primer pez, ábrele la boca y ahí está la bendición. A veces hay que seguir la línea. A veces simplemente, amado hermano, hay que hacer un sencillo hueco en el techo. Es decir, a veces no hay que entrar por la puerta. Yo sé que lo tradicional es, Señor, a ver, Dios bendiga. No me malinterprete, cuidado, le va a hacer hueco a la gente cuando vayamos a evangelizar. Hay que ser respetuoso. Pero si a veces algo el Señor permite es que en su casa, donde Él está, a veces el Señor quiere que usted entre por el techo. Y el Señor lo está esperando. Y es más, como lo dice el versículo número 5, y al ver ese tipo de fe, el Señor va a moverse a su favor. Amados hermanos, concluyo. La fe no es lo que posiblemente nosotros a veces definamos. La fe es, mi amado hermano, confiar tan ciegamente en Jesús que solamente el poderlo hacer me tiene que mover a veces a hacer cosas extraordinarias. Y en el proceso Dios me va haciendo dar pasos firmes en aguas muy caudalosas. Quisiera verlo de esta forma. La fe, mi amado hermano, no debe de ser definida para poder ser entendida. Hay definición bíblica y la hemos visto, pero la fe no puede ser definida porque la fe, mi amado, es tan variable que se ajusta al corazón de cada uno de sus hijos. Cada uno tiene su propia medida de fe y así lo ha dicho la Biblia. Si a ti te funciona entrar en largos periodos de oración para ver un milagro, sigue en ello. Porque posiblemente para otro, mi amado, simplemente mirará al cielo y le dirá: Padre, hoy quiero tu bendición. Y ese día para él, mi amado, se abrirán las ventanas, las puertas, el techo, se abrirá todo para recibir su bendición. Así de sencillo. Amén. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,